Qué hermoso es volver a encontrarnos en esta ocasión. Agradecidos estamos con el Señor por darnos la oportunidad de estar una vez más en contacto con toda la audiencia de este canal en el programa Mi Familia para Cristo. En esta ocasión vamos a estudiar el tema titulado Avanzando con el enfoque correcto. La palabra del Señor nos presenta claramente en Escritura, en el libro de Proverbios, el capítulo 14, versículo 12. Proverbios, el capítulo 14, versículo 12, dice la palabra del Señor: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. La Biblia nos presenta la experiencia de la vida como una experiencia de un viaje. El Señor Jesús nos presenta en su palabra que debemos nosotros tomar el camino angosto, porque espacioso es el camino y amplio aquel que te lleva a la destrucción, que te lleva a la muerte definitiva. Pero el que lleva a la vida eterna es un camino angosto. Por tanto, nosotros debemos de pensar bien para saber decidir en pro de nuestra vida eterna y de aquellas personas con quienes nos rodeamos y a quienes amamos. Hay caminos, dice el texto bíblico, que al hombre le parecen derecho, hay caminos que al hombre le parecen bien. Sin embargo, ese camino lleva a la perdición. La palabra del Señor en el Antiguo Testamento nos presenta también la experiencia de una familia. De hecho, el libro del Génesis es un libro que nos habla de los orígenes, no solamente del mundo, sino también de la familia de Dios, del pueblo de Dios. Los primeros 11 capítulos nos hablan de la familia universal, es decir, la familia global, cómo Dios crea la familia humana y cómo esta familia, por causa del pecado, llega a corromperse. Dios elige a una de estas familias, la familia de Noé, para poder preservar aquellos que invocan su nombre, y posteriormente vemos en el capítulo 10 y 11 cómo la familia nuevamente se multiplica sobre la faz de la tierra. Pero a partir del capítulo 12 encontramos cómo Dios ahora escoge una familia en particular, como lo era la familia de Abraham. En el libro de Génesis entonces, en el capítulo 12, versículo 4 y versículo 5, leemos ahí en la palabra del Señor: se fue Abraham como Jehová le dijo, y con él marchó Lot. Tenía Abraham 75 años de edad cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y a todos los bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán y llegaron a Canaán. La palabra del Señor nos dice que a partir del capítulo 12 deja por un lado la familia global, la familia mundial, y se centra en una familia patriarcal como lo era la familia de Abraham. El final del capítulo 11 nos habla de Taré, cómo Dios presenta en su palabra que Taré sale de Ur de los Caldeos y llega a un lugar llamado Harán. En ese lugar de Harán, según lo describe los últimos capítulos, el último versículo del capítulo 11, dice que habían palmeras y muchas cosas más atractivas para poder vivir allí. Dice el texto bíblico que Harán era tan agradable para Taré, que él se estableció allí y murió en Harán. Ahora el capítulo 12 nos habla que Dios llama a Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Dios llama a Abraham, y lo interesante es que con Abraham va también la familia de Lot. Viene Abraham y su esposa, Lot y su esposa, y siguen el viaje, prosiguen la marcha que ellos llevaban hacia la tierra de Canaán. Nuevamente, la Biblia nos describe la experiencia de una familia. En la palabra del Señor encontramos referencias a la familia a lo largo de todas sus páginas. Tú y yo somos parte de una familia, no solamente una familia terrenal, también somos parte de una familia celestial. Y es por ello que este programa, Mi Familia para Cristo, tiene el propósito de poder recordarte tus raíces como miembro de una familia, la familia de Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Hacia dónde te estás dirigiendo? Recuerda que tu vida es una experiencia como de un viaje, y no podemos nosotros perder de vista el hecho de que estamos tomando decisiones diariamente. En este caso, Abraham emprende nuevamente la travesía del viaje que Dios le había preparado para la tierra de Canaán.
y, según nos dice el versículo que leímos anteriormente, llegaron a tierra de Canaán. O sea que alcanzó el propósito que Dios le había planteado al llamarlo. No basta solamente salir, es necesario también llegar. El pueblo de Israel salió de Egipto, pero muchos no lograron llegar a la tierra prometida. Algunos, después de haber salido de la tierra de Egipto, quisieron volverse, quisieron regresar. No es suficiente con el hecho de salir, es necesario también llegar. Es por ello que nosotros debemos de poner nuestra mirada en Jesucristo como el autor y el consumador de nuestra fe. Es necesario que tú puedas impulsar tu familia, motivar tu familia, alentar a cada uno de los miembros de tu familia para poder crecer diariamente en la vida espiritual y juntos poder ir en este viaje de la mejor manera. La palabra del Señor entonces nos muestra que Abraham estaba emprendiendo ese largo y arduo viaje. Al contemplar por un momento el panorama que nos presenta la Escritura, lo que es la geografía en la cual se desempeñaban los tiempos patriarcales, la Biblia nos dice que de Ur de los Caldeos salió Abraham, y al salir de Ur de los Caldeos, aproximadamente lo que posteriormente se llegó a conocer Babilonia, donde hoy actualmente es Irak, de Ur de los Caldeos emprende el largo viaje rodeando lo que se conoce en la geografía como la media luna fértil, y a mitad de camino llega a un lugar llamado Harán, como lo dice el capítulo 11 del capítulo 11 del libro de Génesis. Ahora, prosiguiendo el viaje, sale de Harán y ahora prosigue Abraham, ya después de haber enterrado a su padre, prosigue el viaje con Lot, con la familia de Lot y la familia. Entonces, una vez que la palabra del Señor nos dice que Abraham llega a la tierra de Canaán, se establece allí y comienza él a expresar gratitud a Dios, invocando el nombre de Dios, levantando altar, levantando un centro de adoración. En aquel tiempo patriarcal no había templo, por tanto, los patriarcas lo que hacían era levantar altares e invocar el nombre del Señor para poder adorar al Dios de los cielos. A medida que ellos avanzaban, la palabra de Dios nos dice que Dios estaba bendiciendo a Abraham, lo estaba multiplicando en gran medida, sus bienes, su ganado, su oro. El capítulo 13 del libro del Génesis nos presenta la realidad de que Abraham era muy rico y de igual manera Lot, su sobrino, también tenía posesiones, y la tierra, dice el versículo 7, ya no era suficiente para que ellos habitaran juntos, y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. En aquel tiempo era común lo que era la sequía, y al haber sequía no había suficiente pasto para los ganados que tenían tanto uno como el otro. Por ello dice la Biblia que hubo contienda. ¿Por qué? Porque cuando hay crecimiento, cuando hay multiplicación de los bienes terrenales y hay dos familias de por medio, tarde o temprano hay conflictos. De ahí viene el refrán popular: el casado casa quiere. Es necesario que usted, como miembro de la familia, considere el hecho de vivir con su familia exclusivamente para poder habitar juntos como Dios lo ha planeado. La palabra del Señor es clara: por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Independencia, una familia. Hubo contienda entre el ganado de uno y el otro. ¿Por qué? Porque la tierra era escasa. Claro, la actitud de Lot no era una actitud agradable, no era una actitud correcta. Vemos nosotros que las formas de ser, tanto de uno como del otro, dan a entender que por un lado Abraham era un hombre humilde, era un hombre en el cual podría él verse el carácter de Dios, porque él le dice: no hay altercado entre tú y yo porque somos hermanos. Realmente el hecho de Abraham de decirle somos hermanos, él estaba condescendiendo, porque Abraham, siendo mayor, siendo el tío, siendo el patriarca, él tenía autoridad para poder decir esto se va a hacer. Sin embargo, le dio la oportunidad a Lot de poder escoger, de poder decidir. Y nosotros vemos entonces las actitudes de ambos, ¿verdad? El enfoque de ambos, la manera de pensar de ambos. ¿Cuál es tu manera de pensar? Hay un pensamiento que dice: tal es el pensamiento en el corazón del hombre, tal es él. La manera en que nosotros pensamos, de esa forma vamos a actuar. Nuestros pensamientos, la forma en que nosotros somos, van a darse por entender a medida que vayamos nosotros tomando decisiones a través
del tiempo y en los actos diarios que nosotros podamos hacer. Por eso es que nosotros debemos de tener un enfoque correcto de las cosas para que podamos tomar decisiones correctas. Ahora bien, cuando Abraham le da la oportunidad de elegir a Lot, entonces se da a entender la actitud o el pensamiento de ambos. ¿Qué actitud tomó uno? ¿Qué actitud tomó el otro? Brevemente consideremos el hecho de la actitud que tomó Lot en este caso. Dice el capítulo 13, versículos 10 y 11, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que Jehová destruyera Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, se fue pues Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. La palabra del Señor es clara, dice que Lot alzó sus ojos, él escogió, se dejó guiar por lo que él estaba viendo, por lo que él estaba contemplando, por los gustos que estaba él teniendo en cuanto a su contemplación, en cuanto a la visión, en cuanto a la experiencia que él estaba teniendo. Alzó Lot sus ojos, él escogió. En cambio, la palabra del Señor nos dice que Abraham no alzó sus ojos. Miren cómo dice la palabra, dice el texto bíblico en el versículo 14, Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y desde el lugar donde tú estás, mira al norte, al sur, al oriente, al occidente, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? La diferencia es que Lot alza él sus ojos, él mira, él escoge. En cambio, Abraham, Dios le dice que ver, alza tus ojos. Es Dios quien te dice, es Dios quien te habla. Cuando tomas decisiones apresuradamente, cuando tomas decisiones sin consultar a Dios, siempre vas a decidir mal. En cambio, cuando te dejas guiar por la palabra del Señor, cuando escuchas la voz de Dios a tus espaldas y te dice, este es el camino, andad por él, cuando tu experiencia espiritual es una experiencia enriquecedora, es una experiencia donde cada mañana te levantas para consultar la palabra de Dios, para escuchar la voz de Dios, entonces estará guiado por el Espíritu del Señor. Alzó Abraham sus ojos porque Dios le dice, alza tus ojos. ¿Tú esperas que Dios te diga qué ver? ¿Tú esperas que Dios te diga qué hacer? ¿O tomas decisiones sin consultar? Tanto el uno como el otro tomaron decisiones. Tanto el uno como el otro tenían ambos su enfoque, su forma de ser, su forma de pensar. Ahora, cuando Lot, dice el texto bíblico, escoge, cuando Lot mira las ciudades de la llanura, dice el versículo 12, Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lógicamente, si él estaba viendo la llanura, si él estaba contemplando la llanura, si él estaba anhelando la llanura, ¿qué iba a escoger? Lógicamente la llanura. Somos lo que contemplamos. Nos dejamos llevar por las cosas que vemos, por las palabras que nosotros hablamos. De ahí que nuestra mirada, nuestras palabras, todo lo que nosotros somos y hacemos deben ir acorde a los principios bíblicos, a los principios divinos. Lot contempló lo que él quería. Se dejó llevar por el engaño de las riquezas, por el engaño de la abundancia. La tierra fértil del valle del Jordán lo engañó. Y aunque no se fue directamente a Sodoma, porque el texto bíblico es claro, el texto bíblico dice, fue colocando sus tiendas hasta Sodoma. En otras palabras, de forma progresiva, de forma paulatina, él fue colocando sus tiendas, no de manera directa, de manera sigilosa. Él lamentablemente fue cediendo y fue cediendo tanto que, dice la Biblia, vivió en Sodoma. Cuando los ángeles llegaron a la ciudad, trayendo un mensaje de advertencia para Lot y un mensaje el último mensaje de misericordia y llamado, ya Lot vivía en Sodoma, ya él habitaba en Sodoma, ya él estaba allí. Esa fue la experiencia de Lot. Se dejó llevar por la apariencia. ¿Cuál fue el caso de Abraham? Miren cómo dice la palabra del Señor. En el caso de Abraham, dice el versículo 18, se levantó él una tienda, se fue y habitó en el encinar de Manre, que está en Hebrón, lugar donde edificó un altar a Jehová. Esa fue la experiencia de Abraham. Vivió en Hebrón, vivió en lo alto, vivió él en una experiencia espiritual. Estaba él acostumbrado a levantar un altar para poder contemplar la gloria de Dios, para poder invocar el nombre de Dios, para poder compartir con las personas que lo miraban, que él adoraba al Dios del cielo.
Y él lo seguía haciendo. Alza ahora tus ojos, le dijo Dios a Abraham, toda la tierra que estás, yo te la voy a dar. Mira hacia el norte, al sur, al oriente, al occidente, todo te lo voy a dar. Y Abraham siguió su camino, levanta un altar, sigue adorando, sigue confesando su vida, sigue experimentando el poder transformador del cielo. Aunque él no era perfecto, estaba adorando al Señor. En el viaje de tu vida, ¿qué experiencias has tenido? En el viaje de tu vida, ¿qué decisiones has tomado? En el camino de la vida, con tu familia, ¿has sentido la voz de Dios que te dice, alza tus ojos? ¿O has tomado decisiones apresuradamente? ¿Has tomado decisiones y te ha ido mal? Es necesario que podamos nosotros contemplar qué es lo que dice el Señor. En Gálatas, el capítulo 6, versículo 7, la palabra de Dios nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Dios no se burla. Al tiempo o con el tiempo podremos nosotros cosechar aquellas cosas que un día sembramos. Lot poco a poco fue colocando su tienda, moviendo su familia hasta la corrupta ciudad de Sodoma. En cambio, Abraham, con su familia, con su esposa, recordemos que Abraham no tenía en ese momento hijos, la palabra de Dios nos dice que él prefirió vivir donde Dios le decía, levantando altares, adorando al Dios del cielo. Ahora, quiero brevemente contemplar a través de la imaginación cómo, de qué manera el Señor pudo haber preparado de alguna manera a Lot y a su familia, advirtiéndole contra la destrucción. Recordemos la trágica experiencia de Lot, la trágica experiencia de la mujer de Lot, la trágica experiencia de la familia entera de Lot. Ahora nosotros, en lo que es la geografía, hay un lugar llamado la mujer de Lot, un lugar cerca del Mar Muerto donde se cree, algunos presentan, algunos piensan que ahí fue el lugar donde quedó petrificada la mujer de Lot. Noten cómo dice el siguiente video. En la costa este del Mar Muerto se encuentra este increíble pilar de roca, una fuente de imaginación e intriga desde hace siglos. Se le conoce como la esposa de Lot. La historia dice que los ángeles advirtieron a Lot y a su familia que huyeran, no miraran atrás. La esposa de Lot no pudo evitar mirar hacia atrás por última vez y en ese momento se convirtió en estatua de sal. Obviamente eso es solo una metáfora, pero puede haber algo en esa metáfora que pueda decirnos más sobre la propia catástrofe. ¿Podría la estatua de sal de la historia ayudar a desentrañar el secreto del fuego y del azufre? A 16 kilómetros de distancia, en la orilla opuesta del lago, se encuentra el monte Sodoma. Toma su nombre de la misma palabra hebrea para el Mar Muerto, Sidim, que significa lago salado. Ese video nos muestra la manera de pensar cómo la gente percibe la experiencia trágica de la mujer de Lot. Aunque ellos creen que es una metáfora, nosotros sabemos que más que ser una metáfora, fue una realidad. Fue un hecho histórico porque la Biblia lo presenta. El comentario que la Biblia presenta de esa experiencia en la página 27, en la Biblia de Estudio Andrews, dice, la destrucción de Sodoma y Gomorra es otro ejemplo del juicio divino motivado por la maldad. La localización de Sodoma es muy incierta, si bien Bat-Emra parece ser la ubicación más probable. Abonan esta hipótesis los restos de una ciudad de principios de la Edad de Bronce, con enorme estrato de cenizas y un cementerio cercano de gran extensión que presenta asimismo rastros de una destrucción por el fuego. Qué interesante. Hay evidencias que nos indican la destrucción por el fuego en un sector cercano al Mar Muerto. Esa experiencia, lógicamente, según nos describe la Biblia, se refiere a la destrucción de Sodoma, Gomorra y las otras ciudades también. El don de profecía en el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 406 nos dice, Lot recorrió la llanura de mala gana y con lentitud. Se había asociado durante tanto tiempo con la gente impía que no pudo ver el peligro que corría hasta que su esposa quedó en la llanura convertida en una estatua de sal. Queridos amigos, queridos hermanos,
Es necesario que nosotros podamos percibir realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Que podamos meditar cómo estamos, dónde estamos, qué es lo que estamos haciendo. Que podamos nosotros percibir el poder de Dios dispuesto a transformarnos, dispuesto a convertir nuestros corazones. Las cosas que se escribieron antes, dice la Escritura, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es esa esperanza que Dios quiere darte a tu vida, Dios quiere dar a tu familia, Dios quiere dar a todos sus hijos que ponen en primer lugar su voluntad. Porque la Biblia dice, poned, que si nosotros ponemos en primer lugar a Dios y el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que sea tu experiencia espiritual una experiencia de bendición. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.